alguna vez considerada la mujer más hermosa de Hollywood, fue vendida por solo $500 por su propia madre. Esa mujer era Demi Moore, un ícono de la belleza del siglo XX. ¿Fue una víctima? No, su vida fue más que una tragedia. Fue la prueba viviente de que, a veces, para ser amado por todo el mundo, primero debes soportar no ser amado por nadie y cargar con el tipo de soledad que nadie se atreve a nombrar. El mundo conoció a Demi Moore a través de la inolvidable escena del torno de cerámica en Ghost, que se convirtió en un símbolo eterno del amor. Pero pocos se dieron cuenta de que detrás de esa luz deslumbrante, una vez escuchó su propia voz resonando en el vacío. No era un susurro de afecto, sino un grito desesperado. «Por favor, sálvame». Alguna vez fue la actriz mejor pagada de Hollywood, la mujer más poderosa de los años 90, admirada por su belleza y su fuerza. Sin embargo, a los 62 años, Demi Moore ya no es el emblema de la belleza ni del romance cinematográfico. Ahora está bajo luces frías, viéndose a sí misma desvanecerse en la memoria. Un hermoso rostro que lentamente se desliza hacia el olvido. La fuerza que el mundo alababa no era más que una armadura. Debajo de ella estaba una mujer agotada de tener que ser suficiente todo el tiempo. Su historia no es solo una de fama, es una búsqueda de amor que ha durado toda la vida. Un viaje que se ha extendido por medio siglo, cruzando cada paisaje del dolor. Y si alguna vez te has sentido no lo suficientemente bueno, invisible o no amado, escucha hasta el final, porque esta no es solo la historia de Demi Moore, es la nuestra. La historia de aquellos que alguna vez cayeron y aún así eligieron levantarse, incluso cuando nadie los esperaba. Demi Jean Gain nació el 11 de noviembre de 1962 en Roswell, Nuevo México, un lugar famoso por las historias de ovnis y misterios extraterrestres. Pero para Demi, el mayor misterio nunca estuvo en el cielo. Estaba dentro de la misma casa donde lloró por primera vez al llegar al mundo. Desde el momento en que nació, el destino pareció burlarse de ella. Sus padres se separaron antes de que siquiera supiera a quién llamar padre. Su madre, una mujer hermosa pero inestable que luchaba contra el alcoholismo, la arrastró de ciudad en ciudad buscando trabajo, un hogar, un rayo de esperanza, solo para perderlo todo una y otra vez. Un padrastro entró en su vida. Cuando Demi era solo una niña, él era un borracho, desempleado, de mal temperamento y violento. Cada vez que se embriagaba, rompía cosas, gritaba y golpeaba. Su madre, en lugar de protegerla, se unía a él en su locura. La infancia de Demi se desarrolló entre el olor del licor, las lágrimas y el miedo. Nadie la abrazó jamás. Nadie le dijo nunca que era amada. Aprendió a mantenerse callada, a leer las expresiones de los adultos, a evitar ser golpeada y a sobrevivir en un mundo donde el amor no existía. A los 15 años, Demi enfrentó la experiencia más aterradora de su vida. Un hombre extraño entró en su casa y, momentos después, su madre aceptó dejar que le comprara a su hija su primera noche por $500. Esa noche, la joven aprendió una verdad que ningún niño debería conocer. El amor puede venderse, y a veces la gente vende lo que más debería haber protegido. Después de esa noche huyó, sin dinero, sin futuro, sin un lugar a donde ir. Hizo trabajos ocasionales, durmió en bancos de parques y finalmente encontró trabajo como modelo. Su rostro era inquietante, frágil pero feroz, como si llevara 1000 heridas ocultas bajo la superficie. Hollywood la notó, y así, la chica de 17 años, que alguna vez fue una vagabunda sin un lugar a donde ir, se convirtió en una estrella en ascenso. Pero lo aterrador era que, incluso cuando los reflectores comenzaron a brillar sobre ella, la oscuridad interior nunca desapareció del todo. Entró en Hollywood como si estuviera entrando en otro universo, uno donde todos sonreían brillantemente pero vivían detrás de máscaras. Todos eran hermosos, seguros de sí mismos y parecían saber exactamente quiénes eran. Todos, excepto ella, la chica que nunca había sido realmente amada. Intentó llenar ese vacío con trabajo, con dinero, con atención. Trabajó obsesivamente, llevó su cuerpo al extremo, todo en un intento desesperado de demostrar que era digna de amor. En el fondo, Demi Moore seguía siendo esa pequeña niña, de pie en una habitación oscura, viendo a su madre aceptar venderla, susurrándose a sí misma. Si yo fuera lo suficientemente buena, tal vez ella no lo habría hecho. Entonces el destino la llevó a Freddie Moore, un músico 12 años mayor que ella. El primer hombre que le dijo, mereces ser amada. Se casaron y ella tomó su apellido. El mundo la conocería ahora como Demi Moore. Pero ese matrimonio, como tantas cosas en su vida, fue una ilusión. Freddie la engañó, y Demi siguió tan sola como siempre. Se divorció de él, derivando una vez más en el caos de su propia vida. Y aún así, Hollywood es el tipo de lugar donde las personas renacen cada día.
Entonces llegó la oportunidad que lo cambió todo. La película Ghost, de 1990. El papel de una mujer que pierde al hombre que ama, pero aún siente su presencia a través del mundo espiritual. Fue un papel que parecía escrito solo para ella. La escena del torno de cerámica, donde dos manos se entrelazan bajo una música suave, se convirtió en un símbolo eterno del amor. Pero para Demi, fue más que una escena de película. Fue el sueño que había perseguido toda su vida. Tocar un amor que nunca la abandonaría. Ghost fue un éxito fenomenal, transformando a Demi Moore en una de las mujeres más poderosas y deseadas de Hollywood. Lo tenía todo: fama, belleza, dinero, admiración. Sin embargo, cuanto más la amaba la gente, más miedo sentía ella. Porque sin importar cuán brillante fuera la luz, nunca podría derretir el frío que llevaba dentro. Después de Ghost, Demi Moore se convirtió en el símbolo de toda una generación. Caminaba por la alfombra roja entre destellos cegadores y cientos de voces gritando su nombre. Vestidos de diseñador, elogios radiantes, cheques millonarios, todo llegaba a raudales. Hollywood la aclamó como la reina de la taquilla, un ícono feminista, la primera mujer lo suficientemente valiente para exigir igual salario que los hombres. La gente admiraba su belleza, su confianza, esos ojos que eran a la vez agudos y tiernos, ojos que parecían contener fuego y lágrimas al mismo tiempo. Pero en el fondo, Demi Moore seguía siendo esa misma chica, que nunca había sido amada de la manera correcta. Creía que si se volvía lo suficientemente famosa, rica, deseable, el amor finalmente llegaría. Pero la fama solo hizo que el vacío resonara más fuerte. Entonces, una noche en una fiesta, conoció a Bruce Willis, la encarnación de la fuerza, la masculinidad y todo lo que pensaba que quería. Hablaron, rieron y solo 4 meses después, se casaron. Hollywood quedó atónito. La prensa los llamó la pareja dorada de los 90. Fotos de Demi con su vestido blanco, Bruce sonriendo a su lado. Parecían 2 estrellas que finalmente se habían encontrado en el cielo nocturno. Y por un tiempo, realmente pareció un cuento de hadas. Tuvieron 3 hijas, Rumor, Scout y Tayula. Vivían en una acogedora mansión en Idaho. Iban a esquiar, reían juntos y aparecían tomados de la mano en los estrenos de películas. La gente decía, por fin ha encontrado la felicidad. Pero a veces la felicidad también puede ser una máscara. Bruce Willis era fuerte, pero nunca estaba quieto. Filmaba sin parar, viajaba constantemente y se convirtió en una estrella de acción mundial. Mientras tanto, Demi, una mujer que había pasado toda su vida aterrorizada de ser abandonada, se quedaba en casa cuidando de sus hijas en habitaciones que se sentían cada vez más vacías. Amaba a Bruce con todo lo que tenía. Lo amaba tanto que se olvidó de sí misma. Cada vez que él se iba, ella se ponía inquieta, contando los días hasta que regresara. Cada vez que él se retrasaba para una llamada, ella imaginaba 100 razones por las cuales. Porque para Demi, el silencio siempre había significado ser dejada atrás. Y entonces comenzaron a mostrarse las grietas. Bruce se volvió ocupado, distante, evasivo. Cuanto más lo intentaba Demi, más desesperanzado se volvía todo. Hizo todo para mantenerlo cerca, para demostrar que esta familia todavía valía la pena ser amada. Pero cuanto más fuerte lo sujetaba, más rápido se escapaba la felicidad. Algunas noches se despertaba en medio de la noche mirando el espacio vacío a su lado, y de repente comprendía que lo más aterrador no es estar sola, sino sentirse sola, mientras alguien yace justo a tu lado. Cuando el matrimonio comenzó a desmoronarse, Demi volvió a su carrera. Se volcó al trabajo, aceptando papeles atrevidos y poderosos que desafiaban al propio Hollywood. En una propuesta indecente, interpretó a una mujer que acepta dejar que un multimillonario compre una noche con ella por $1 millón. Fue crudo, controvertido e implacable. Un papel que solo Demi podría haber tomado porque reflejaba su propia vida. La niña que una vez fue vendida y que más tarde se encontró intercambiando amor por afecto, validación y fama. En G.I. Jane, se afeitó la cabeza, entrenó como una verdadera soldado y se lanzó al desafío para demostrar que las mujeres podían ser tan fuertes como los hombres. La escena en la que hace flexiones, empapada en sudor, sangre y lágrimas, se convirtió en un símbolo del feminismo. La gente la elogió y Hollywood la llamó la mujer de acero. Pero detrás del acero aún había un corazón frágil, porque cuando las cámaras dejaban de grabar, Demi Moore volvía a estar sola. Y todavía no sabía quién era cuando no estaba siendo amada. En 1998, después de 11 años juntos, Bruce Willis y Demi Moore se divorciaron oficialmente. Todo Hollywood quedó sorprendido. La pareja que alguna vez fue vista como el emblema del amor verdadero, resultó ser solo otra historia inconclusa. Demi se derrumbó. Se retiró de Hollywood y llevó a sus 3 hijas a Idaho, donde la nieve permanece blanca todo el año,
y el silencio puede cortar el corazón. Ella dijo, ya no quiero actuar, solo quiero ser madre. Pero ser madre para alguien que una vez fue herida por su propia madre, también fue un camino lleno de desafíos. Trató de compensarlo con sus hijas, de convertirse en la madre perfecta que siempre había deseado tener. Pero en ese esfuerzo había algo tenso, pesado, como si intentara compensar a la niña dentro de sí misma, no a sus hijas. Años después, Rumer, su hija mayor, recordó: cuando era pequeña podía sentir que mi madre me amaba, pero también podía sentir el terrible miedo en sus ojos, como si perdernos significara que no le quedaba nada. Demi vivía en silencio, sin películas, sin entrevistas, sin escándalos. La gente pensó que se había retirado para siempre, pero la vida, como si nunca estuviera dispuesta a dejarla descansar, tenía otros planes. En la fiesta de cumpleaños de una amiga conoció a Ashton Kutcher, un hombre de 25 años, casi 15 años menor que ella. Era divertido, vibrante, lleno de energía, como una brisa fresca que soplaba en el corazón frío y silencioso de Demi. Comenzaron a hablar y luego se enamoraron. El mundo se rió. La gente los llamó madre e hijo, un truco publicitario, la ilusión de una mujer de mediana edad que se niega a envejecer. Pero a Demi no le importó. Después de años de esconderse, una vez más fue vista con admiración, tomada de la mano y llamada bebé. Para ella ese amor se sentía como magia. Ashton la hizo creer que la edad no importaba, que la felicidad aún podía encontrarla, que tal vez esta vez la vida finalmente sería amable. Rió más, vivió más ligera, amó con intensidad, como si fuera la primera vez. La gente decía, ha renacido, pero nadie sabía. A veces, lo mismo que nos hace sentir jóvenes de nuevo también es lo que nos rompe por completo una vez más. En los días que siguieron, el tiempo pareció detenerse. Demi Moore, la mujer que una vez hizo que el mundo entero la mirara hacia arriba, ahora se sentaba en silencio en una habitación vacía, escuchando el tic-tac del reloj como una hoja afilada cortando sus pensamientos. Sin más papeles, sin público, sin nadie por quien ser fuerte. Solo una mujer desnuda frente a su propio miedo. Una vez pensó que ya lo había soportado todo: pobreza, pérdida, soledad. Pero ahora el dolor más profundo llegó cuando se dio cuenta de que ya no sabía quién era. En 2012, después de semanas de noches sin dormir, dietas extremas y un uso excesivo de tranquilizantes y estimulantes, Demi Moore colapsó repentinamente en medio de una fiesta en su casa. Cuando llegó la ambulancia, no era más que un cuerpo frágil y tembloroso, con la boca murmurando palabras incoherentes. Los médicos la diagnosticaron con agotamiento físico y emocional severo, un colapso total después de años de soportar rumores, soledad y el aterrador miedo al abandono. La prensa rodeó el hospital. Los titulares gritaban: Demi Moore enloquece por amor, el fantasma, la belleza colapsa, de diosa de Hollywood a alma perdida. Los medios la rodearon como bestias hambrientas, y ella estaba demasiado débil para defenderse. Después de ser dada de alta, Demi desapareció. Canceló todos los proyectos, cortó el contacto con los medios, se retiró de Hollywood y buscó un lugar donde esconderse. Algunos decían que estaba en rehabilitación, otros afirmaban que se había ido a un monasterio, algunos se burlaron. Ese es el precio de la edad y la vanidad. Pero en realidad, Demi simplemente intentaba sobrevivir en el sentido más literal. Cada mañana tenía que enseñarse a sí misma a respirar de nuevo, lentamente, suavemente, como si una respiración más profunda pudiera hacer que su corazón se rompiera. Algunas mañanas abría los ojos sin saber qué día era. Solo veía la luz del sol filtrándose entre las cortinas, el polvo flotando en el aire, y escuchaba el leve latido de su propio corazón. Y sin embargo, en esos momentos aparentemente sin sentido, comenzó a sentir algo profundamente real. Algo que había olvidado durante todo el ruido de la fama. La vida misma. Demi comenzó terapia. Habló con profesionales, llevó un diario, escribiendo incluso sus pensamientos más pequeños. A veces era solo una línea: hoy, todavía estoy aquí. Al día siguiente, sigo respirando. Y un día escribió: quiero vivir. Aprendió a perdonar, no por los demás, sino por ella misma. A perdonar a la madre adicta que la hirió, al hombre que la dejó, a quienes la traicionaron, y a aquella joven que una vez fue, la que creyó que ser amada era suficiente. Durante su proceso de sanación, sus 3 hijas regresaron lentamente. Al principio fueron llamadas telefónicas vacilantes, luego abrazos reales. Lloraron juntas, reviviendo los años que habían perdido. Demi las miró, rostros a la vez familiares y lejanos, y por primera vez sintió paz. Dijo:
Ellas no necesitan una madre perfecta, solo necesitan a mamá. Poco a poco, reconstruyó su vida. Los artículos de lujo desaparecieron gradualmente de su hogar. En su lugar había libros, velas aromáticas y fotos familiares enmarcadas. Practicaba yoga, caminaba junto al lago y pasaba tiempo consigo misma sin sentirse culpable. Dejó de usar maquillaje al salir. Ya no intentaba ser más joven, más bella o más merecedora. Cosas que la habían atormentado toda su vida. Dijo, solía pararme frente al espejo y solo veía defectos. Ahora me miro y veo a una mujer que sobrevivió. Hollywood, como siempre, olvidó rápidamente a sus viejas estrellas. Pero curiosamente Demi ya no necesitaba su luz. Ya no ansiaba reconocimiento. Lo único que quería era ser real. En 2019, Demi Moore publicó su memoria Inside Out. El libro no fue simplemente una confesión, sino el viaje más crudo de un alma que había sido herida. En él, relató todo. Su infancia destrozada, sus matrimonios, sus colapsos y los rincones oscuros de su vida que el mundo nunca había conocido. Escribió con una voz tranquila, sin culpas, sin adornos. Para entonces, Demi había aprendido a ver la vida con comprensión. El libro se convirtió en un fenómeno no por el escándalo, sino porque la gente se vio reflejada en él. Las partes pequeñas, frágiles y solitarias que todos han conocido. Los lectores se sorprendieron al encontrarse con una Demi Moore que ya no se escondía, que ya no se aferraba al orgullo. Una mujer de 57 años que ya no temía envejecer, ni a la fealdad, ni al abandono. Solo temía vivir sin ser fiel a sí misma. Reapareció en público ya no como el símbolo sexual, sino como una mujer de ojos tranquilos, cabello gris, arrugas y una sonrisa suave, como si por fin hubiera encontrado lo que todos sus años de fama nunca pudieron comprar: la serenidad. Cuando le preguntaron qué la hacía tan fuerte, Demi simplemente sonrió y dijo, no soy fuerte, simplemente no tenía otra opción más que levantarme otra vez. Y ese es el valor de alguien que ha tocado el fondo mismo de la desesperación, y aún así se atrevió a avanzar. Ahora, mirando hacia atrás, el mundo ve a una Demi Moore diferente. Ya no la figura glamurosa de la alfombra roja, sino una persona real, con cicatrices, pero con una luz suave que brilla justamente desde los lugares que una vez estuvieron rotos. Pasa la mayor parte de su tiempo con su familia y en meditación, escribiendo y trabajando en pequeños proyectos artísticos. Ya no tiene nada que demostrar. Algunas noches se sienta junto al lago, observa la luna reflejada en el agua y sonríe, porque finalmente, después de años de huir, ha regresado a sí misma. Y quizás, si alguien le preguntara, ¿cuál es la cosa más valiosa que has aprendido de todas esas pérdidas?, Demi respondería en silencio, no necesito ser amada para existir, existo primero, y luego aprendo a amar de verdad. La primera luz del amanecer no vino del horizonte, vino de dentro de ella. No fue un despertar repentino, sino un temblor silencioso, un destello pequeño, pero real. Demi Moore, en su habitación tranquila, donde el viento se deslizaba por la ventana, abrió los ojos por primera vez en meses y no deseó morir. Todavía se sentía vacía, todavía dolida, todavía percibía su cuerpo agrietarse cada vez que rozaba un recuerdo. Pero algo había cambiado. Un frágil hilo de luz la conectaba nuevamente con la vida. Empezó con las cosas más pequeñas: lavarse la cara, vestirse, limpiar la casa que alguna vez fue un campo de batalla. Tomó fotografías antiguas, rostros que alguna vez la hicieron reír, ahora simples siluetas de la memoria. Pero en lugar de romperlas como antes, lentamente limpió el polvo y las colocó de nuevo en el estante. Se dijo a sí misma, no me esconderé más. Comenzaron las sesiones de terapia. Al principio las odiaba. Odiaba tener que recordar, enfrentar, nombrar el dolor. Pero fue en esos momentos, cuando lloraba, cuando temblaba, hablando de su infancia abusiva, de ver a su madre destruirse, del terror al abandono, cuando realmente estaba viva. Tal vez escribió en su diario, no tenemos que ser fuertes todo el tiempo. Tal vez el valor sea simplemente el acto de mirar la herida sin apartar la vista. Simplemente el acto de mirar la herida sin apartar la vista. Demi empezó a escribir. Al principio, solo unas pocas líneas cortas. Luego, poco a poco, escribió toda su vida, cada fragmento, cada cicatriz. Escribió para entender, para perdonar, para sanar. Las páginas se convirtieron en terapia y finalmente, en un mapa que la guiaba de regreso a sí misma. Regresó al yoga, a la meditación, a su respiración, algo que antes desdeñaba cuando otros lo mencionaban. Pero cuando has estado al borde de la muerte, aprendes a valorar incluso el acto de dar una sola respiración. Una mañana, durante la meditación, de pronto lloró. No por dolor, sino porque por primera vez sintió paz. Una ligereza.
como si décadas de peso se hubieran levantado de sus hombros. Ya no necesitaba a nadie para sentirse completa. Ya no necesitaba amor para existir. Ya no necesitaba luces, aplausos o elogios. Todo lo que necesitaba era a sí misma. Y eso era suficiente. Cuando Demi reapareció, Hollywood había cambiado. Las personas junto a las que alguna vez brilló ahora eran leyendas de otra era. Estrellas más jóvenes y glamorosas llenaban las pantallas. Y sin embargo, extrañamente, ya no sentía envidia ni miedo. Eligió papeles más pequeños, más profundos, proyectos que le permitieran hablar su verdad sobre las mujeres, el dolor y la sanación. En el set ya no era la reina de la taquilla, sino una mujer que había caído en la oscuridad más profunda y sobrevivido para contar la historia. La gente lo veía en sus ojos, algo honesto, humano, diferente. Y entonces, cuando su libro de memorias Inside Out fue publicado, el mundo guardó silencio. En cada línea, Demi ya no era una estrella de cine, ni la exesposa de alguien, ni un ícono de belleza. Era simplemente una mujer de pie, desnuda ante su propia vida, atreviéndose a contar lo que otros esconden. La llamaron un símbolo de valentía, pero para ella no era valentía, era verdad. Y a veces la verdad, incluso cuando es cruda, es un acto de liberación. En una entrevista, cuando le preguntaron, ¿tienes algún arrepentimiento?, ella sonrió y dijo, no. Si no hubiera pasado por todo eso, nunca habría sabido quién soy realmente. Demi una vez lo perdió todo: dinero, fama, matrimonio, fe. Pero lo único a lo que se aferró y que finalmente volvió a encontrar fue a sí misma. A los 60 ya no busca el amor romántico, ni intenta demostrarse nada. Vive despacio, saboreando las mañanas tranquilas con sus perros, leyendo, practicando yoga, apareciendo ocasionalmente en una película independiente o subiendo al escenario para hablar sobre su viaje de autosanación. Algunos dicen que Hollywood la ha olvidado, pero tal vez sea Hollywood quien ha quedado atrás. Demi ya no necesita los reflectores. Ha encontrado su propia luz, una que viene desde dentro. Una luz que nadie puede quitarle jamás. Y cuando la ves hoy, con esa sonrisa suave, los ojos serenos, el paso seguro, entiendes que algunas personas son más hermosas cuando ya no intentan serlo. Hay heridas que, una vez te atreves a tocarlas, se convierten en alas. Demi Moore ha resurgido, no como una estrella de Hollywood, sino como una mujer que una vez ardió, se convirtió en cenizas y aprendió a renacer de sus propias ruinas. Hay una cita que Demi Moore ama: no podemos comenzar un nuevo capítulo si seguimos releyendo el anterior. Una vez intentó aferrarse a las viejas páginas de su vida. Los papeles, los romances, las fiestas, las sonrisas en la alfombra roja, como si soltarlas significara desaparecer. Pero se dio cuenta de que lo que desapareció nunca fue ella, sino la imagen que otros habían construido de ella. Y cuando dejó de aferrarse, ese fue el momento en que realmente renació. A finales de la década de 2010, Demi apareció en un pequeño programa de entrevistas en Nueva York, sin vestido de gala, sin maquillaje pesado, solo su largo cabello cayendo suavemente y una sonrisa amable. Habló sobre su viaje con una voz profunda y tranquila, que a veces temblaba de emoción. La sala quedó en silencio. Nadie vio a la estrella de cine Demi Moore. Vieron a una mujer que una vez estuvo destrozada, pero aprendió a recomponerse con amor. Lo más importante que dijo fue: no importa qué tan lejos caigas, sino cómo eliges levantarte otra vez. En ese momento, muchas personas lloraron, porque se vieron reflejadas en ella. Alguien que había perdido, que había estado sola, que había amado a la persona equivocada y pensó que su vida había terminado. Pero no fue así. Ella y ellos seguían aquí, aún respirando, aún caminando, aún capaces de comenzar de nuevo. Demi ya no busca validación. Usa su nombre para algo diferente, apareciendo en campañas de concienciación sobre la salud mental, compartiendo su historia en centros de recuperación para mujeres. Ella no enseña como una experta, sino que habla como alguien que ha caminado por el infierno y ha regresado cargando una pequeña antorcha para aquellos que aún vagan en la oscuridad. Una vez, en una reunión, una joven se le acercó y la abrazó con fuerza, llorando. Una vez pensé que no podría lograrlo, pero después de leer tu historia, cambié de opinión. Quiero vivir. Demi sostuvo a la chica cerca. En sus ojos no había tristeza, solo gratitud. Porque si una vida puede hacer que otra elija vivir, entonces cada dolor que ella soportó valió la pena. Hoy, la gente todavía le pregunta: ¿qué es lo que más te hace feliz ahora? Ella sonríe. Ser libre. Libre de mis propios miedos. Libre de tener que ser perfecta. Libre de las imágenes que otros imponen. Libre para equivocarme, para ser débil,
para ser real. Quizás la verdadera felicidad no llega cuando lo tenemos todo, sino cuando somos lo suficientemente valientes para soltar. Y Demi ha soltado. Ha dejado ir el pasado. Ha dejado ir el resentimiento. Ha dejado ir la creencia de que debía ser amada para existir. En una rara publicación en redes sociales, escribió: solía ser alguien que corría detrás del amor, pero al final me di cuenta de que el amor nunca me había dejado. Estaba aquí, en mi corazón, en cada cicatriz, en cada lágrima. Solo necesitaba abrirme para verlo. La foto que acompañaba mostraba a Demi sentada junto a una ventana, la luz del sol derramándose sobre su rostro desnudo, los ojos entrecerrados, sonriendo suavemente como la luz de la tarde. Sin nombres, sin cumplidos, sin público. Esa es Demi Moore, la mujer que una vez resurgió de las cenizas, ahora en paz como una brisa suave. Mirando hacia atrás, su viaje refleja el de muchos otros. Aquellos que amaron hasta romperse, que fueron traicionados, que se destruyeron a sí mismos, que alguna vez quisieron desaparecer, pero en algún lugar de la oscuridad encontraron una pequeña luz. De una persona, una palabra o una frágil creencia que decía: aún puedo ser diferente. Y esa pequeña creencia, por tenue que fuera, los salvó. Si estás viendo este video, tal vez tú también estés en algún punto de ese viaje. Tal vez estés forzando una sonrisa en un día pesado. Tal vez sientas que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente bello, lo suficientemente fuerte. Tal vez estés pensando: no creo que pueda lograrlo. Pero ¿sabes qué? Demi Moore una vez pensó lo mismo, y aún está aquí, sonriendo, viviendo, hermosa en el sentido más verdadero. Así que si hoy solo tienes la fuerza para hacer una cosa, simplemente respira. Si solo puedes decirte una cosa, di: no me rendiré. Porque a veces sobrevivir hoy ya es un milagro. No intentes olvidar el pasado. Deja que te ayude a entenderte. No escondas tus heridas. Deja que te enseñen compasión. Y no tengas miedo de empezar de nuevo. Porque la vida siempre abre nuevos capítulos, incluso cuando crees que ha terminado. Demi Moore una vez lo perdió todo, y luego lo recuperó de una manera diferente. No a través de la fama ni del amor de alguien, sino a través de sí misma. Esa es la mayor victoria. Si te ves reflejado en esta historia, deja un punto en los comentarios. Así sabré que en algún lugar ahí fuera todavía hay personas aprendiendo a levantarse de nuevo. Y no olvides suscribirte, porque aquí cada historia es un pedazo real de corazón. Un lugar donde no pintamos la vida de color rosa, sino que aprendemos a sanar de nuestras heridas juntos. Aprendemos a sanar de nuestras heridas juntos.